Licenciado Gonzalo Augusto, ¿cómo hay que analizar las medidas que ha tomado el gobierno nacional y que en cierta medida afectan a algunos sectores del campo? Bueno, así es, Julio, se anunciaron 3 medidas muy relevantes para el sector y también para los gobiernos tanto provinciales como municipales. En primer lugar, la medida más relevante es la del freno a la baja en las alícuotas de los derechos de exportación para harina y aceite de soja, mientras que el poroto va a seguir bajando como estaba pautado, pero esto genera un cierto cambio en las reglas de juego que van a terminar afectando al productor, porque lo que nosotros vemos es que esa frena en la baja de las retenciones evidentemente va a impactar en el precio de la soja que reciba el productor. Es decir, va a modificar el escenario de comercialización del grano. Sí, así es. Si nosotros vemos qué pasó desde que se tomaron las medidas, vemos que en Rosario el precio de la soja bajó 300 pesos en un día y, por ejemplo, la posición noviembre de soja bajó $10 también en un día en respuesta a estas medidas. ¿Por qué es relevante? Porque es muy importante ver que Argentina, el principal producto de exportación es la harina de soja, no el poroto en sí, y también el aceite. Es decir, Argentina exporta básicamente los subproductos de soja más que el poroto. Por eso es que este freno en las alícuotas de los derechos de exportación de harina y aceite se va a trasladar en parte al productor sojero. Bien. También hablan de un impacto, por un lado, para la industria que se dedicaba precisamente al tema del extrusado de soja y por otro lado se habla de alguna afectación a las economías regionales. Sí, esto es claro porque, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que este freno en la baja de retenciones lo que hace es encarecer por el contrario, disminuir el precio que los industriales pueden esperar de la venta de la harina y el aceite de soja al exterior. Entonces, lógicamente, en estos contextos donde estamos, que la economía está un poco complicada, se reducen un poco los márgenes por este freno en la baja de retenciones, pero es importante destacar que van a ser 6 meses y luego continuarán con la baja para terminar igualando al poroto en el 18% de derecho de exportación. Bien. Se frenan también los reintegros a las exportaciones. ¿Esto afecta de alguna manera? Sí, también lógicamente va a afectar a aquellos sectores que se dedican a la exportación, al agregado de valor en origen, debido a que este reintegro en las exportaciones que se producía era como un beneficio, un subsidio que se le da a la actividad exportadora. Quitando este reintegro a estas actividades, ahí generamos un desincentivo para estas actividades exportadoras. Entonces, se le complica el panorama a aquellas industrias que se quedan a la exportación y que van a dejar de percibir este reintegro. Bien, y en la situación que estamos observando en la coyuntura, también afecta, como decías, a provincias y municipios que se repartían este fondo sojero, aunque dicen que podría repartirse otro nivel de fondos a partir de alguna otra actividad, pero esto es como una regla de juego clave que cambia después de mucho tiempo. Sí, así es, el Fondo Federal Solidario era un fondo donde el 30% de lo recaudado por derecho a la exportación del poroto y el 27% de los derechos de exportación recaudado por harina y aceite de soja, se formaba un fondo y ese fondo se distribuye en provincias y municipios de todo el país. Aproximadamente Córdoba recibió el 9% de este fondo, que se debía asignar a obras de infraestructura, entre otras cuestiones, pero no a gasto corriente. Entonces ahora, al quitar este fondo, apropiárselo el gobierno nacional, va a depender de la discrecionalidad del gobierno nacional qué fondos quiera mandar a las provincias o los municipios. O sea, se deja de contar con este Fondo Federal Solidario y, lógicamente, esta medida se enmarca dentro de otras medidas que toma el gobierno nacional para disminuir el déficit fiscal. De todas formas, hemos visto que en el sector del campo, en algunas instituciones, si bien no ha habido una expresión común acerca de todo esto, sí hemos visto malestar y sobre todo preocupación. Sí, preocupación por el hecho de que se modifican las reglas de juego. Y una modificación en las reglas de juego genera una falta de confianza, que es lo que más necesitamos en este país en este momento y es lo que el gobierno está tratando de construir desde que asumió, de generar una imagen de confianza. Y se había aclarado que no se iban a modificar las alícuotas de los derechos de exportación y de un momento a otro vemos que esto se ha visto alterado. Pero bueno, creemos que tenemos que seguir apoyando al gobierno para tratar de arreglar este
problema grave que nos afecta, que en fin es el déficit fiscal y que si no se soluciona vamos a seguir con estos problemas en el futuro.